Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en otro programa de Justicia Social, el programa que se propone repasar un poco la agenda política gremial de la semana y reflexionar sobre el tema educativo que nos ocupa y nos preocupa. ¿Qué tal? Luisa Martín conduce conmigo, que soy Marcela Di Stefano, claro, ya saben. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, una semana más en esta dinámica realmente interesantísima de lo que es la Argentina, porque presidente en China, con algunas novedades, pero nosotros aquí en Buenos Aires y en toda la República con algunas situaciones bastante complejas que tienen que ver con salario, que tienen que ver con empleo y que tienen que ver obviamente con el mundo de la corrupción, que parece ser que afortunadamente esta tremenda caja de Pandora ha sido corrida a la tapa y comienzan a aparecer las cosas, ¿no? Tal cual, y de eso vamos a estar esperemos que hablando. la justicia lo resuelva como corresponde, pero para eso hay que denunciar, ¿no? Y para eso estamos también nosotros. Y para eso tenemos a alguien hoy invitado que denunció y mucho. Vamos después a pasar a nuestro invitado. Pero primero tenemos una cita, Luis, como todas las semanas. Citas la cita obligada, claro que sí. A violar la ley. Mi mano derecha es José López, que chupaba las medias y otras cosas. Esa es nuestra felicidad. Son todas las obras paradas. Bueno, arranquemos. La primera cita que vamos a traer hoy para consideración de la gente es: ni era Heidi ni ahora soy heroína. Esto lo dijo, Heidi, ya te das cuenta de quién estoy hablando, lo dijo la gobernadora María Eugenia Vidal, una figura que, bueno, sigue conservando cierto índice de popularidad, en ella se recuesta el oficialismo con mira a las elecciones próximas, ¿no? Puede ser el año que viene o dentro de unos años, pero bueno, es una figura que está atravesando algunos problemas en la provincia de Buenos Aires. Repasemos el conflicto docente. La semana pasada hubo un paro muy importante al que adhirió los trabajadores docentes de la provincia. El conflicto con los trabajadores de hospitales, que va a ser este jueves otro paro, en reclamo de reapertura de paritarias. La inseguridad, Luis, que no termina de solucionarse. Y bueno, esta semana hubo un episodio, porque la modista o asesora de imagen de la gobernadora aparentemente no pudo cobrar porque no tenía sus papeles en regla, y el director el que tenía que habilitar ese pago renunció. Lo tuvieron que hacer, renunciar, y todos solidariamente sus compañeros también lo hicieron. Así que hay un pedido ya de informe, claro, al respecto de la legisladora provincial Mónica Macha, porque bueno, es un incidente que no se entiende mucho qué pasó. Sí, a veces uno recoge este tipo de datos que son menores al lado de la otra realidad que acabas de describir, ¿no? Porque es un dato menor teniendo en cuenta la problemática de los salarios, la problemática de la violencia en las calles, la problemática de la inseguridad habitacional inclusive. Pero también recordemos algo, Vidal es una señora que llegó al poder de una manera, yo no diría subrepticiamente porque no fue así, sino que fue elegida y fue elegida anticipadamente. Pero lo tremendo del caso es que se encontró con que no tenía el equipo adecuado. No es tan fácil ser gobernadora de la provincia más grande, que genera el 40 y pico % del PBI, que tiene el 40 y pico % de la población de todo el país. Figuras que quería para su gabinete no las tuvo. No tuvo las figuras que necesitaba para su gabinete. Me parece que su conformación está en plena marcha y ojalá que se dé cuenta quiénes deben acompañarla, ¿no? Es la única persona de Cambiemos que dice: yo quiero el diálogo de verdad, y mira al peronismo, cosa que no sucede en otros ámbitos de Cambiemos. Pero bueno, un capítulo para seguirlo en alguna otra oportunidad como corresponde. Pero hubo otras citas obligadas que realmente son llamativas, por ejemplo la del ministro de Trabajo, Triaca, ¿no? Quien dijo claramente: queremos impulsar la ley del empleo joven. Es lo que se viene, ¿eh? Y estamos abiertos al diálogo. Ahora, estamos hablando de 18 a 24 años. ¿Qué es el empleo joven? Realmente me interesaría mucho conocer el detalle pormenorizado, inclusive la letra chica, de alguno de este proyecto, porque me hace acordar bastante a algunos detalles que tienen bastante que ver con la década del 90, en donde se hablaba de esto, pero se hablaba del riesgo de la flexibilización. ¿Qué significa empleo joven? Lo tenemos que ver con el tiempo, beneficios Marcela. impositivos para los empleadores, eso es lo primero que uno lee, Lo que ¿no? aparentemente parece. Aparentemente. Bueno, otra frase, otra cita de la semana. El gobierno no parece resuelto a solucionar el conflicto docente. Esto lo dijo el secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, bueno, en vista de este paro que ya estaba mencionando anteriormente, que también fue un paro a nivel nacional.
Te digo, con respecto al reclamo de reapertura de paritarias, ayer el presidente Macri fue muy claro, dijo que no había ninguna razón porque la inflación está a la baja. Lo que pasa es que los gremios están hablando del proceso inflacionario que se desató cuando se firmaron paritarias en febrero. O sea, todo ese poder adquisitivo del salario que se licuó aparentemente no tendría ningún tipo de solución. No, y pensemos que hubo una alta inflación en los meses de abril, mayo y junio, y supongamos entonces que en este momento ha bajado la inflación, pero esa inflación también puede ser coyuntural. Pensemos que acá no está entrando lo que puede implicar de aumentos las tarifas, ¿no? Lo que hay claramente es una retracción del consumo, ¿no? Hablando de eso, la Corte Suprema acaba de dar de baja cualquier habilitación para que las cautelares funcionen en el tema eléctrico. Y la última, me parece que es muy interesante porque además abre un poco la caja de Pandora, un poco más la caja de Pandora. Cuando uno habla de la caja de Pandora, inmediatamente piensa en toda la corrupción. Todos los males. Toda la corrupción que puede llegar a salir, ¿no? En IOMA no faltaba plata, sobraban ladrones. Así de simple son los dichos de nuestro invitado Ildemar Sellán, que va a charlar con nosotros de este tema y de muchos otros, ¿te parece? Tal cual, ya está en piso. Hoy nos visita Ildemar Raúl Sellán. Es médico, especialista en emergentología, nutrición, clínica médica y gestión pública. Preside el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA en toda la provincia de Buenos Aires, SubIOMA, obra social en la que también trabajó en el área de auditoría desde 2005 a 2013. Bien, estamos entonces con Raúl Sellán, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme y bueno, muy agradecido de estar en su programa. Bueno, el gremio SubIOMA viene realizando denuncias, yo recuerdo hace muchos años, el año pasado lo tuvimos también en este programa. ¿Qué detectaron ustedes así, si tuvieran que contarle a la gente en qué consistía la corrupción del IOMA? Bueno, la corrupción del IOMA nosotros la empezamos a documentar desde el año 2006, que fue cuando yo presido la Asociación de Profesionales también del IOMA, y nosotros veíamos que formamos esa asociación para dar un espíritu científico y veíamos que la queja más importante, tanto del afiliado como del auditor, era la corrupción interna y externa. Entonces, cada vez que denunciaba un auditor o un afiliado traía una denuncia compleja sobre corrupción, al auditor lo echaban de IOMA. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a ver qué alternativas teníamos, ya que ningún gremio de los que estaba internamente, ni ATE ni UPCN en su momento, defendía a estos auditores que echaban, y tuvimos que crear nuestro propio gremio, de ahí surge SubIOMA. Y ahí empezamos nosotros a investigar dónde se iban los dineros que realmente afecta al afiliado trabajador de la provincia de Buenos Aires, en la excelencia de las prestaciones, en la calidad de las prestaciones y en las prestaciones en sí. Y nos damos cuenta que la denuncia era que nunca le llegaba una prestación acorde al afiliado por el robo sistematizado que existía desde las altas esferas del gobierno de Scioli para abajo. Es decir, eso involucraba desde el jefe de gabinete al presidente del IOMA, al directorio del IOMA, los directores. Es decir, hay una estructura sistematizada, que hoy la podemos decir así, que se empleó. En realidad, la definición justa era un grupo de ladrones disfrazados de funcionarios. Detrás de cada prestación había un hecho de corrupción. Por ejemplo, sobreprecios, sobrefacturaciones, ¿qué era? Lo más común era lo siguiente: se permitía a las empresas, que hoy en día se está analizando en distintos tribunales y distintas fiscalías, que era lo que nosotros en ese entonces encontramos, que la mayor parte de las empresas estaba constituidas por testaferros o personas interpuestas, con la acción directamente vinculada a los funcionarios o a los mismos sindicatos que estaban dentro de IOMA, con la direccionamiento de darles sobreprecios elevadísimos que iban del 100 al 750% en prótesis, en remedios, en internación domiciliaria, en traslado, y eso tenía un eje, para que lo interprete el trabajador y los que nos van a escuchar. Eso tenía doble retorno. Por un lado se le estaba pagando a alguien que eran ellos mismos, y por otro lado se les pedía para ese pago que dejen un 20%, un 15%, un 20%. Esto que yo hablo del retorno
nosotros pudimos documentar en un mail, que fue el primer mail que recibimos de un prestador, que no puedo dar los nombres, nada, porque está en proceso de investigación. Nosotros entendemos que desde ese punto de vista se perdió la obra social, se empezó a perder. Nosotros empezamos a hacerlo público, a pesar de que tuvimos muchísimas amenazas de muerte, que hoy lo podemos decir, y persecución de todo tipo. Lo tuvimos que hacer público, ¿por qué? Porque en ese momento se corría el riesgo que IOMA se transforme en PAMI o se los queden las gerenciadoras con un sistema tercerizado que ocultamente existe en IOMA. Hoy existe, es decir, las gerenciadoras, las que estuvieron en el gobierno de Scioli, no es que se fueron cuando llegó Vidal, están todas otra vez adentro de IOMA. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que que el afiliado, que en realidad el afiliado de IOMA, tanto en las tres modalidades, cautivo, voluntario y por convenio, que son realmente los dueños de IOMA, no son los funcionarios. Y Lemar, este es precisamente... creo que es el quid de la cuestión, ¿no? Cuando yo hablaba al principio de que se va a abrir la caja de Pandora aún más, no es que no esté abierta, ¿no? Está abierta, de hecho ya la denuncia está en marcha y sabemos qué es lo que ocurrió. Y él está colaborando con el fiscal Garganta. Exactamente. Pero lo más terrible del caso es que no sabemos lo que puede seguir ocurriendo, teniendo en cuenta que este personal está... no en las mismas condiciones tal vez, pero sigue estando. Y esto genera la posibilidad concreta de que me vuelva a existir una caja negra y esa caja negra sea la que afecte directamente al afiliado. ¿Cómo lo paramos eso? Bueno, nosotros en este momento son 20 las denuncias de delitos complejos, pero cuando hablo de 20 no es una denuncia sobre una silla de rueda, porque que se interprete, porque hay muchas denuncias que se han hecho ahora sobre algo elemental, sobre una prótesis. Nosotros en cada denuncia... Hablemos más integralmente. Sobre un mecanismo... Claro, nosotros en cada denuncia vinculamos el mecanismo y si abrí la denuncia hay casi, te diría, 500, 600 perjudicados. Por ejemplo, doy el ejemplo más típico que todo el mundo habla, que es el caso de la denuncia de los oncológicos. Una denuncia empezó en el 2008 y en el 2011 la Fiscalía encontró justa causa para meter preso a muchos de los que hoy están relacionados con la causa del Ministerio de Salud. Claro. Entre esos Paz y otros más. ¿Cuál era el modus operandi? Era lo siguiente: iba un afiliado determinado. En IOMA existe en farmacia 3 tipos o 4 se puede decir, para dar una prestación de un medicamento. Hay que recordarle a todos los afiliados de IOMA y a los trabajadores que el artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los medicamentos es un bien esencial. Entonces, con esto, ¿por qué lo digo? Porque tiene mucho que ver el aspecto jurídico detrás de cada acto de esto. ¿Qué hacían? Entraba un afiliado con cáncer, vamos a suponer, el médico le prescribía una droga A, se la cargaba en el sistema MEPE, el sistema MEPE es para medicamentos para patologías especiales, esa droga se da por 3 meses, por 6 meses o por un año, dependiendo de las características del cuadro clínico, se le cargaba esa droga y automáticamente el afiliado se iba a la farmacia que él decidía ir. Por otro lado, caía sobre ese mismo afiliado, se cargaban distintas drogas y se mandaban a distintas farmacias sin que el afiliado supiese. Claro. Había otra modalidad, que se le cargaba drogas, como la que se fue de este afiliado, que son drogas, para que se interpreten, que valen lo mismo que un auto 0 kilómetros, y alguna de esas drogas se da semanalmente, otra se da mensualmente. Estamos hablando, para que se den cuenta, de lo oneroso que es la corrupción con respecto a las drogas, y cómo se va gestando una trama, una urdimbre de conexión. Es decir, ahora te paso el mismo dato que recién, nada más que el afiliado está muerto. Se lo mantenía vivo en el sistema a muchos afiliados con drogas que ni la familia ni nadie se enteraba. Nosotros veíamos por una denuncia que coincidió que una afiliada que tenía el familiar muerto fue a hacer un trámite a IOMA y resulta que ya estaba en el tratamiento. Y ella se dio cuenta que no podía hacer. Ahora, ese era el procedimiento. Sí. Hoy en día eso se repite, y si se repite, ¿cómo no llega a Vidal esto? No, yo creo ¿Cómo es la gestión ahora? Bueno, hay que aclarar 2 cosas. A ver. Nosotros que trabajamos en el 2006 para que muchos de estos funcionarios hoy estuviesen sentados en IOMA, para darle transparencia y para decirle a todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que hay un gremio que en la historia de IOMA fue el único que defendió el IOMA de esta manera, que somos nosotros, que le tuvimos que poner el cuerpo a todo esto que nos pasó, porque en ese momento el poder político, el Frente para la Victoria, la Cámpora, UPCN, SUTEBA, todos los que están ahí dando vuelta,
fueron muy opresivos hacia nosotros, primero desmintiendo lo que nosotros decíamos, que nos costaba mucho llevar adelante estas denuncias. Y hoy en día, toda esa gente que trabajó, que son muchísimos auditores, yo figuro yo solo en las causas con otros 2 más, pero simplemente hicimos eso, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que si poníamos el conjunto de los que investigaba, de alguna manera se los dañaba, se los perseguía, se los hostigaba hasta que los hacían renunciar. ¿Y la carga de prueba la tienen? Sí, las cargas de prueba están en cada denuncia. Nosotros lo que hicimos, le doy un ejemplo típico, porque ayer lo hablábamos con el fiscal, casualmente con Garganta, que nosotros de 475 casos de internación domiciliaria, para que lo interprete el afiliado, es un hospital en tu casa. Y tiene 3 modalidades eso. Bueno, ¿qué pasaba? Cuando empezamos Eso es fortuna, ¿verdad? ¿Cuánto sí, es una internación domiciliaria? Bueno, las internaciones domiciliarias normalmente andan entre 36.000 y 46.000 pesos el módulo de prestación. Cuando hablamos del módulo de prestación, estamos hablando de un médico a domicilio, 3 turnos de enfermería, kinesiología, fisioterapia. Oxígeno. No, psicólogo, y él se le agregó en una época el submódulo. El submódulo dentro del módulo es que es oxígeno, bomba de insulina, exacto, bomba de nutrición, cama ortopédica, colchón antiescara, traslados. ¿Y esto se comprobó que se lo prestaban No, es que mucho del afiliado, gente que no estaba? La modalidad es así. El afiliado, la prescripción es muy clara. Tiene que haber un médico de cabecera que indique cómo tiene que estar el tratamiento instaurado para ese paciente por las características clínicas que tiene su cuadro, y en función de eso se da la prestación. Vas a IOMA, como si fuese vos, llenás un protocolo, una proforma. Como el sistema de las prepagas. Claro, pero ¿qué pasaba acá? Esto, desde IOMA le decían, vaya directamente a la empresa de internación domiciliaria y ellos se van a encargar. Y la empresa te generaba un módulo que era muy oneroso, casi en el 90% de los casos, re oneroso, y a vos te mandaban 3 enfermeros que hasta el día de hoy no sabemos si eran enfermeros, panaderos, pintores, porque nadie dejó ni el sello ni la matrícula. Es decir, que hasta ese irregular... Sigue pasando esto ahora. Sigue pasando, ¿por qué? Porque no hay auditoría de terreno, porque desmantelaron. Para que la gestión pública vaya adelante y tenga transparencia, necesitas auditorías contables, auditoría financiera, auditoría de gestión y auditorías profesionales de terreno e internas. Porque Casinotti dice que hay auditorías, que ahora iniciaron un proceso de auditorías. No, Casinotti lo que salió a decir pública... Es el presidente del IOMA, ¿no? Sí, yo con Casinotti discrepo en muchas cosas todavía, porque nosotros pedimos que todo lo que se haga, que se le quiera dar transparencia a la institución, como nosotros pretendemos que sean los trabajadores y afiliados, queremos que cada convenio quede colgado en una pantalla, que sepa quién es el prestador, cómo están constituidas las empresas, cuánto le genera IOMA, cuántos prestadores realmente tenemos, que son prestadores reales y no testaferros de los funcionarios que están de turno, y aparte el consumo. Nosotros queremos saber el consumo, porque muchos afiliados que figuran con consumo, ellos nunca tuvieron ese consumo. Y en un minuto, porque nos queda un minuto, ya nos queda un minuto. No tenemos que ir a una presentación. ¿Cómo se resuelve o no se resuelve esto? Porque las denuncias están, las pruebas están, la gente dispuesta a resolverlo está, y la gobernadora tiene que tener una idea. Y los trabajadores están del lado los abogados están del blanqueamiento de todo esto. Mira, ¿Cómo se resuelve? ¿Tiene solución? Sí, va a tener solución si la gobernadora decide poner a la gente que luchó por la transparencia dentro de lugares de gestión dentro de la institución. Y sacar a los que... Y sacar a todo el mundo que fue partícipe primario o secundario por acción o por omisión de la corrupción anterior. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros confiamos en la justicia, que eso depende de todos los afiliados del IOMA. También depende, en este caso, de UDOCBA, que tiene muchos afiliados. Miguel de UDOCBA participó con nosotros en varias reuniones con el tema de la corrupción, muy preocupado. Lo mismo pasó con SOEM en su momento, pero UDOCBA sabe de este mecanismo y nosotros estamos muy agradecidos porque en un momento donde no teníamos dónde expresarnos, Miguel nos ofreció un lugar, hicimos unas pequeñas conferencias y bueno, y eso ayuda. Sí. Nosotros necesitamos que el afiliado, que es el dueño real, participe y le pida a los fiscales y a los jueces que quieren justicia por el robo que le hicieron a su propia obra social. Si en este momento los fiscales actúan como están actuando y llevan preso a los que fueron responsables del vaciamiento de 2.800 millones de pesos, que está casi demostrado en algunos aspectos contables, falta demostrar una parte más, que yo creo que se va a demostrar. Hay una confesión de parte. Claro. Y la participación de los partidos políticos, por acá
hay que ver que a IOMA lo tocan 4 millones de personas. Entonces todos los partidos políticos tienen que estar convocados y ayudarnos a nosotros. Tiene que ser una causa. Claro, una causa todos, sí. general. Tal cual. Raúl, te invitamos que te quedes para el próximo bloque, que vamos a presentar un informe muy interesante de Escuelas al Límite. No se muevan, seguimos acá. En este momento tenemos problemas con los pozos de desagüe, con las alcantarillas. El agua servida sigue saliendo para arriba. De esta forma no podemos trabajar. Volvemos a trabajar llevando las ollas cargadas con agua ya, tirando en el patio, arriesgando nuestra salud y la salud de los alumnos. Andar con esa olla de, no sé, de 100 litros, tirándola en el patio, que se te cruce un chico, poder quemarlo. Lamentablemente, por los chicos, si no se soluciona, mañana no vamos a cocinar en esta condición. El tema del comedor, en las condiciones que están, no puede seguir funcionando, porque acá se compromete la salud del auxiliar, es un trabajador que tiene que tener condiciones dignas de trabajo, y tampoco voy a permitir que un alumno se intoxique porque no están dadas las condiciones. Y esto que yo como directivo no voy a permitir. Acá nos encontramos en el sector de lo que sería la biblioteca de la escuela secundaria, pero en la parte de atrás se encuentra el lugar donde se reúne el equipo de orientación. Acá compartimos el espacio, los preceptores, acá funciona también sala de profesores. En este escritorio funciona la dirección y en este otro escritorio funciona la secretaría. Nos vemos obligados a correr las mesas porque se nos mojan todos los papeles. 1, 2, 3, 4 objetos. Se iba a construir un gimnasio, tenía fecha de finalización de obra en el año 2009, una obra totalmente paralizada, dinero público perdido. Ese chico ve que el ambiente está sucio, apretado, se siente maltratado. Tener un banco, una silla limpia, comer como decentemente, y tampoco se le brinda la educación de calidad que se le tiene que brindar. Que la calidad también es el edificio donde está, cómo come, en qué condiciones de edilicias está. Pretender que un chico llegue a una facultad y apruebe el examen de ingreso cuando se ve todo esto, y eso es de DI, no existe en la realidad eso. Como que nos piden que formemos un chico 100% preparado cuando no tenemos ni los elementos más básicos para poder que ese chico mínimamente pueda tener una educación de calidad. Tanto se podría hacer si no se robara tanto, de tantas cosas por los chicos. Tanto se podría hacer si no se robara. Bien, escuela número 311, secundaria de Guernica, problemas de cañerías, goteras, hacinamiento, obras paradas. Y bueno, y esta reflexión final del directivo, ¿no? Que dice, tanto se podría hacer si no se robara tanto. Y es como que me cierra, ¿no?, esta frase para volver a Raúl.
tanto se podría hacer si no se robara tanto, ¿no? Y la verdad que hay veces que uno ve que tenemos una libertad con retorno, le llamo yo, porque siempre volvemos al mismo punto, reclamando lo mismo históricamente, y se repiten los mismos corruptos y la misma robo. Y lamentablemente por eso cuando me preguntaba qué opinión tenía con respecto a si iba a haber un cambio. Nosotros creemos que va a haber un cambio porque el sistema lo pide a grito, no podemos vivir más. Primero, por un lado, lo estamos pagando todos los trabajadores con estos decretos de la gobernadora, que también es parte de lo que se robó, porque poner un decreto hoy en día que en cierto grado precariza el trabajo, nosotros queremos decirle a la gobernadora que los docentes tienen que ganar un buen sueldo, los trabajadores del Estado público tienen que ganar un buen sueldo. El promedio salarial ahora en la provincia de Buenos Aires es en 10.000 pesos. Y el 75% de los trabajadores del Estado público de la provincia de Buenos Aires está prácticamente mal nutrido, porque no comen lo que quieren, sino lo que pueden. Y esto hay que entenderlo, que es producto también de los años de corrupción, porque yo lo veo en IOMA, la cantidad de plata que tendríamos que estar todos en planta permanente, ganando un salario digno, es un ente autárquico, estamos todos empobrecidos. Los mismos gremios que nos empobrecieron arreglaron paritaria durante 8 años a la baja, paritarias con techo, con decreto, y eso afectó todo el sistema. Y yo creo que la gobernadora tiene una oportunidad. Nosotros no estamos oponiéndonos a la gobernadora, queremos que la gobernadora nos escuche y ayudarla a ella a gobernar. Lo mismo le pasa, a nosotros nos pasa eso, queremos estar del lado de Cambiemos y no del lado de Transemos. Del lado de Transemos. Bien, bueno. Cerramos con una buena noticia. Dala, la Universidad de Buenos Aires, número 85 en el ranking mundial, según el ranking británico de QS, que es uno de los más prestigiosos. Así que bueno, aguante la educación pública además, todavía en nuestro país. Para cerrarlo, lo hace con 700 millones de presupuesto ante la de San Pablo, que tiene 4.000 y está en puesto 125. Eso habla de la calidad de los recursos humanos en educación argentina. Bueno, gente, esto fue Justicia Social. Los esperamos la semana que viene. Nos siguen en redes sociales, por favor. Gracias por estar.